Bien resbalosa la ruta. Bien resbalosa. Y por algunas razones las localidades fronterizas siempre albergan una cierta tensión, una energía bastante fuerte. Pues no sé, supongo que es debido al movimiento de la gente, a la concentración de mercancías, al cambio de dinero. Pero bueno, hay algunas que parecen tierra de nadie. Pero en lo personal me gusta escoger estas fronteras pequeñitas porque al final son las que tienen mejor carácter y más aventura. Aquí nada de estar haciendo escáner ni fotografías, todos los datos los anotan en una libreta y todo es a la manera antigua. Desde que dejo la oficina de migración en el poblado anterior, Ndendé, me advierten que el camino está en muy malas condiciones debido a que el camino es de tierra y que estamos en la temporada de lluvias. Estaba bien hondo el charco, hasta la rodilla me llegó. Me dicen que mejor tome un vehículo a la frontera, aunque ese día no están seguros de que vaya a haber transporte. Y como yo ya hice la salida de Gabón, sí o sí debo de salir del país. Se veía más intimidante la laguna, pero estaba bien bajita. Se ve más cabrona la lluvia que está allá adelante. La tormenta se ve potente. Pues el camino de salida de Gabón a Congo está resultando espectacular, está muy bonito, camino rural, de tierra, no hay tanta selva, no sé si ya la cortaron o así es el entorno y muy poco transitada esta ruta. Pues esta frontera entre Gabón y Congo son de esas fronteras un poco raras. La oficina migratoria donde me pusieron el sello de salida está en el pueblo de atrás, a 46 kilómetros, y antes de la frontera a 16 kilómetros está este puesto de gendarmería. Me pidieron el pasaporte, anotó todos los datos, muy tranquilo, solo trabajo rutinario de ver quién pasa, como les he contado, salir y entrar de países. Pasar por los puestos migratorios siempre me pone nervioso. Buenos días, gente. Acá amanece el vagabundo del mundo en su primer noche en la República del Congo. Así es, después de 1 año y 8 meses en la ruta, por fin he llegado a uno de los países que tenía muchas ganas de conocer, la República del Congo. Pues ayer me quedé a dormir en este hospedaje, en este hotel. Conseguí un cuarto por 3,000 cefas. Parece que estoy acampando, pero pues había muchísimos moscos. Esa es la oficina de migración, está al lado. El cuarto no tiene electricidad ni agua corriente, así que muy contento de tener una celda solar y mi power bank. En fin, pues ya la gente por allá se está preparando para pasar a migración. Muy interesante quedarse a dormir en una frontera. Y a partir de este capítulo y los siguientes hablaré de la República del Congo, cuya capital es Brazzaville. No quiero que se vayan a confundir con la República Democrática del Congo, este país bastante grande. Merci, au revoir. Merci, merci, au revoir. Bueno, pues a mi izquierda es oficina de migración y a mi derecha está aduanas y gendarmería de Ngongo. Aquí me quedé a dormir en Ngongo. Está increíble, Congo está increíble. Bonjour, mamá. Merci, au revoir. Estoy muy contento de estar en África, estoy muy emocionado. Estos días he estado muy feliz, muy agradecido con estar en África. Y bueno, pues al vagabundo del mundo se le olvidó dar la bienvenida a su nuevo país. Así que, ¡bienvenidos al Congo! Bueno, pues ya estoy retomando ruta. El pueblo fronterizo de Ngongo. Bueno, pues el camino al sur está
interesante. Muchísimos bancos de agua y de lodo. Charcos, vagabundo. El nombre común es charcos. Está divertido. Está divertido y resbaloso. Y bueno, pues en esta etapa del viaje me toca recorrer 250 kilómetros desde la frontera de Gabón con el Congo hasta la ciudad más grande, que se llama Dolisie. Pero si va a estar así de técnico, de complicado, creo que me voy a tardar como un mes en llegar. Vamos a ver si se corrige la ruta o así van a estar los kilómetros llenos de lodo y agua. La ruta de hoy está súper divertida y resbalosa y lodosa. Qué divertido. ¡Gracias, Congo! Qué nervios de que esté profundo el charco. Este no lo estaba. Espectacular el camino, increíble, hermoso, muy fuerte, pero muy bonito el camino. Pues hermosísimo el escenario. Todas estas, no sé, golondrinas viven abajo de este puente y bueno, pues está hermosísimo el espectáculo. Bonjour. ¿Cómo está? Merci. Y bueno, pues con la suerte de que esta chica esté lavando su ropa aquí en el río o en el cruce de la carretera con el río y me indica por dónde está más fácil pasar, porque bueno, pues como están viendo, la mayoría de los charcos pues tengo que estar adivinando por dónde, y algunos están profundos y otros no tanto, pero bueno, pues así es la suerte. Parece fácil. Hay unas partes donde se resbala la llanta. ¡Pum! Casi me caigo. Oye, estuvo bueno. Bueno, pues los camioneros están esperando a que se seque el camino para poder avanzar. En bicicleta se avanza lento, pero se puede. Está técnico, está fuerte el camino. Pues ya se puso imposible la ruta para pedalear. A puro empujón, el barrizal está profundo y pegajoso. Está muy buena la ruta. Y como les comentaba en otros videos anteriores, lo que es la aventura para el viajero, pues son las vicisitudes para la gente local. Bonjour. Sí. Los africanos realmente tienen circunstancias bien complicadas y bueno, pues mostrarles las condiciones de este camino, como les digo, para el vagabundo es toda una aventura, pero para el africano es la vida diaria del continente. Bonjour. Pues como siempre, bien lindos los africanos. Ven a un turista en bicicleta. ¡Oh, una foto, una foto! ¡Ay, me emociona mucho! Me pone muy contento, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Está potente. Bueno, aunque está nublado, hay una humedad fuertísima, así que perdiendo líquidos y empujando la bicicleta. Entramos, hay que empujar la bicicleta y entramos, pues hay que pedalear. Pero aquí va el vagabundo del mundo. Bueno, con una explosión me acabo de enterar que se ponchó la llanta trasera. Está fuerte el solecín, voy a buscar una sombra y hacer la talacha. Cosas que pasan. Pues haciendo el análisis me estoy dando cuenta que también el neumático también ya se abrió aquí y justo la cámara se rompió de ahí, pues ya el neumático también ya llegó a su final.
Pues el Congo tampoco se salva de la tala de las selvas. Escenas tristísimas, pero cosas que pasan en todos lados. ¿Cómo tú t'appelles? ¿Y tú? Enchanté, je m'appelle Gustavo. Y pues otro problema que estoy teniendo es que las pastillas de freno se están gastando rapidísimo. Con el fino lodo se me acabaron. Lo bueno es que bueno, pues tengo todavía dos pares nuevos para poder poner. Bueno, pues después de la reparación, un poco de un chapuzón en el río del Congo. Bueno, pues después de estar pedaleando 9 horas por esta ruta, finalmente he llegado a la localidad de Doukanga. Y aunque el mapa muestra 50 kilómetros recorridos, mi cuerpo dice que fueron como 80. Así que pues a reponer energía con unas ricas brochetas de hígado. Y como no, un poco de vino de palma. Buen provecho, gente. Buenos días, gente. Aquí amanece el vagabundo del mundo en la iglesia católica de Yanga. Mi segunda noche en Congo. Pues pedí permiso de dormir aquí. Me ofrecieron un techo excelente. Cayó una tormenta en la noche. Así que bueno, pues van corriendo los días muy bien en el Congo. Vean el tamaño del río, está espectacular, está increíble. Y abajo del puente viven cientos o miles de golondrinas. Bueno, pues hoy me esperan algo así como 90 kilómetros. Pero ya saben que siempre planeo muchos kilómetros, pero al final ruedo menos. Los caminos están bien demandantes, están bastante técnicos aquí en el Congo, pero muy hermosos, increíblemente hermosos. Así que pues poco a poco avanzando. Aunque está plano el camino, vengo a 1 kilómetro por hora. El barro está bien pegajoso porque anoche cayó una buena tormenta. A esta hora casi no se ven vehículos. Me explicaban que esperan a que el poco sol que sale seque el camino y puedan transitar con menos dificultad. Así que pues el camino está bonito, pero está pesado. Pensaba hacer 80, 90 kilómetros, pero se ve muy complicado. Pensé que los baches con agua iban a ser lo más difícil, pero lo más complicado está siendo este lodo pegajoso. Se pega en toda la llanta. Está plano y no puedo avanzar. Tengo que empujar la bicicleta. En fin, un desafío más en África Central. Pues hace 3 horas salí de la localidad donde me quedé a dormir y llevo 19 kilómetros. Significa que voy a 6 kilómetros por hora. Está muy bonito el camino. Estoy pasando varias aldeas, muy rural. Merci beaucoup. C'est bien. Beaucoup de mandarines y beaucoup de oranges. Orange. Ça attend un camion pour que ça ville. C'est combien la boule? Comme ça, c'est 8 000 ici. Là-bas, c'est 14 000, 15 000. Casi el doble. Le double. ¿Cómo tú t'appelles? Jean-Aimé. Jean? Aimé. Aimé. Enchanté. Toi? Gustavo. Enchanté. Merci beaucoup. Enchanté. Très bien. Je Toi, tu continue. es humain. Tu es humain. Moi aussi humain. Tu as le même son qui sort là. C'est le même son qui sort ici. Ne dis pas que parce que tu es blanc. Non. No blanc. On est Les tous personnes. une personne. Voilà. La espíritu. Très bien. Ok. C'est bien. Merci beaucoup. Merci. Je continue. Ok. Bonne route. Au revoir, merci. Pero está demandante el camino, está complicado, pero muy interesante. Pero bueno, pues así, poquito a poquito, avanzando por el Congo. Pues en el camino se puede comprar manioca. La manioc tiene muchísimos carbohidratos, buenísimo para el hambre. Y me compré unas sardinas y estoy revisando de dónde son. De la República Popular de China. Estoy en el Congo y estoy comiendo unas sardinas de China. ¿Se pueden imaginar todo lo que viajó esta lata? Impresionante la globalización, impresionante
cómo pueden viajar tantos productos. Pues creo que este es el tercer coche que veo en todo el día. Una ruta bastante aislada, poco transporte, como me gusta. Y no es de sorprender que en todos estos kilómetros vaya encontrando distintas características del camino. A tramos está seco, a tramos está lodoso y en otras partes, como aquí, pues con muchísima agua. Casi imposible de sortear. Pero bueno, mucho ánimo, vagabundo. No se alcanza a apreciar, pero estoy en el fango. Y bueno, pues finalmente después de 8 horas en la ruta y 63 kilómetros, me encuentro nuevamente con la Fraternidad Africana y me reciben en su casa. En México se habla español. Aquí me paré en esta villa Babudú. Y bueno, pues es una comunidad muy pequeña. El jefe de la villa ya me dio permiso de quedarme en su casa. Me prestaron una cubeta con agua y ya me pude lavar. Exquisito, delicioso. Merci beaucoup. Y ya pues aquí a descansar hoy en la villa que no puedo pronunciar y no aparece el nombre en el mapa. Está increíble. Pues fui a preguntar a la tienda si había cerveza fría. Casi me agarran a cachetadas. Pues aquí no hay electricidad, Gustavito. Bueno, pues está fantástico. Al menos llegué aquí a un lugar increíble. Súper tranquilo, muy contento y muy agradecido. Me dice el jefe del pueblo que todo el día pasan estos camiones llenos de troncos, pero que la gente está molesta porque solo ven pasar los árboles, pero no hay derrama económica en sus comunidades.